cuáles entonces pues forman las nuevas partículas virales. Cuando empezó el estudio de los virus, ya en el siglo XIX, ya se disponía de los postulados de Koch, ¿ya? Que son los que están acá arriba, que uno de ellos no cumplía los virus, ¿ya? Era el segundo postulado, que sí cumplía las bacterias, ¿ya? Y este agente patógeno debía obtenerse en un cultivo arsénico obtenido desde el animal. Un cultivo arsénico se refiere a un cultivo puro, ¿ya? Y para ello entonces se ocupaban los medios de cultivo tradicionales de aislamiento bacteriano, y por lo tanto ese postulado no lo cumplían los virus, porque ahora sabemos, ¿cierto?, que los virus para su multiplicación necesitan siempre células, ¿ya? Y por lo tanto hay una distinta forma de suministrar estas células que van desde el individuo completo, idealmente el hospedero natural, o animales experimentales, huevos embrionados, cultivos celulares, etcétera, pero todos ellos tienen en común que hay células permisivas, ¿ya? Células que permiten la multiplicación viral. Y por lo tanto después, una vez que se determinó que este agente nuevo, en su momento, era un parásito intracelular obligado, entonces, bueno, se hubo que modificar los postulados de Koch para el mundo de los virus, entonces, incluyendo el concepto de que los virus necesitan ser cultivados en células permisivas. De la casa, así que nos vamos a fondo de la sala en la casa y escuchar. Bien, entonces, como les decía, hay diferencia entre las distintas especies virales. Sin embargo, todas ellas cumplen con este esquema general, en términos de la multiplicación viral. Es decir, la generación a partir del virus parental, el virus que infecta las células, de las nuevas partículas virales denominado progenie viral, ¿ya? Todos ellos cumplen este esquema que se denomina ciclo infectivo viral. No se ve muy bien ahí, pero a eso se refiere el ciclo infectivo viral, que son las etapas, los pasos que cumplen los virus para generar la progenie viral. Y estas etapas están, primero, en la etapa 1 sería la unión a la célula blanco, ¿ya?, que es la célula que va a ser infectada. Posteriormente, el ingreso al interior de la célula blanco, en el cual hay distintas alternativas, como las vamos a ir viendo con más detalle. La entrada al interior de la célula, posteriormente el desarme de la partícula viral y entonces la exposición de los componentes individuales del virus infectante, siendo el más importante obviamente el genoma viral. Posteriormente el genoma va por una parte a sintetizar las proteínas virales y por otra parte las nuevas copias del genoma que se van a ensamblar y posteriormente van a salir de la célula. Todas las etapas son comunes, las cumplen todos los virus. Sin embargo, la forma como la cumplen, entonces vamos a encontrar diferencias. Y eso es lo que vamos a ir viendo en forma general. Bien. Primero vamos a definir algunos conceptos propios de la multiplicación viral para que nos ayude entonces a entender cuando lo ocupemos. En el caso de la infección viral, ¿ya?, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hay infección viral? Lo que estamos diciendo es que hay un ingreso mediado por receptores, tanto en el virus como en la célula, al interior de la célula blanca.
Y una célula blanco, entonces, va a ser aquella célula que permite que el virus la infecte. ¿Ya? Lo que hace el virus mientras está en el exterior se comporta como una partícula inerte, una aglomeración de proteínas y ácido nucleico que va a estar llevada por las condiciones ambientales, agua contaminada, por el aire, etc. A estar en contacto con una serie de estructuras y alguna de ellas entonces va finalmente a representar la molécula blanco, y este reconocimiento de la molécula blanco, o sea, de la célula blanco, va a ser por la presencia de estos receptores celulares. Y por lo tanto, una vez que esto ocurre, esta célula blanco puede ser de dos tipos. Ser una célula susceptible o una célula permisiva. ¿Ya? La célula susceptible y la célula permisiva. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? La célula susceptible es aquella célula entonces que va a presentar receptores en su superficie que van a ser identificados por el virus, permitiendo su unión y permitiendo el ingreso al interior de él. Eso es una célula susceptible. Es una célula blanco que permite la infección viral. Sin embargo, una vez que eso ocurre, una vez que la célula está, o sea, el virus está en el interior de la célula, sería esta condición, ¿cierto? La etapa 2, el virus debe cumplir una serie de etapas siguientes, sucesivas, que permita finalmente la generación de progenitor. Y eso es lo que hace, entonces, la célula permisiva. Por lo tanto, una célula puede ser susceptible, pero no permisiva. ¿Ya? Es decir, permitir el ingreso del virus al interior, pero posteriormente bloquear la multiplicación viral en alguna etapa. Y por lo tanto, eso es lo que define a una infección productiva, a diferencia de una infección abortiva. Una infección productiva, entonces, va a generar multiplicación viral a término, produciendo nuevas partículas virales. ¿Ya? Su nombre lo sugiere, entonces esa infección produce nuevas partículas virales. Viriones, en último término. Y la infección abortiva, como su nombre lo indica, infección abortiva, es decir, hay infección, por lo tanto el virus es capaz de reconocer a la célula, ingresar a ella, pero en algún punto de la etapa siguiente de la multiplicación viral falla, le falta algún componente y por lo tanto no genera nuevas partículas virales. ¿Ya? ¿Qué es un virión? La partícula viral infecciosa. ¿Ya? Por lo tanto, cuando hablamos de virus, ¿sí? Perdí la diferencia, o sea, ¿por qué una célula susceptible no puede ser permisiva? No es una perdiz. Porque la célula, para permitir la síntesis de nuevos virus, debe cumplir una serie de condiciones. La inicial es que tenga receptores reconocidos por el virus y permita entonces al virus infectar a esas células, es decir, ingresar al interior de la célula. Y eso, si tiene esos receptores, permite que el virus ingrese, es una célula susceptible. ¿Ya? Es decir, tiene la condición básica inicial. Hasta ahí es susceptible. Y si pasa más... Y si llega a producir nuevos virus, pasa a ser permisiva. ¿Ya? Si no, permitió el ingreso del virus, es susceptible, pero no genera viriones, entonces es una célula no permisiva. ¿Ya? Ok, ahora, ¿sí? ¿Las células permisivas están contenidas dentro de los susceptibles? ¿Contenida dentro de qué? ¿Todas las células permisivas son células susceptibles? Todas las células permisivas son susceptibles, pero no al revés. ¿Ya? Ok, entonces, como dijimos, esto ocurre, lo llevan a cabo todos los virus que infectan
¿Qué tipo de célula? Toda esta etapa que están acá, ¿qué la lleva a cabo? ¿Qué tipo de célula? ¿Ah? Célula blanco. La célula blanco. La célula blanco significa, es un sinónimo de la célula susceptible. ¿Ya? Porque viene, ¿cuál es la célula blanca? La que el virus es capaz de reconocer. Célula permisiva, no. Por lo tanto, lo que tenemos acá es una célula permisiva. ¿Ya? Lo que está acá es una célula permisiva. Ok. Y por lo tanto, los nuevos viriones, ¿ya?, que se van a sintetizar, va a constituir la progenie viral. ¿Ya? Ok. Ahora, todas esas etapas que describimos anteriormente, la unión, la entrada a la célula, la generación de nuevas proteínas virales, nuevo genoma viral, ensamble de la nueva partícula viral, salida de la célula, todo eso va a ocurrir si hacemos un ensayo de infección de un paso, que es lo que muestra este gráfico. Eso va a ocurrir en el periodo de eclipse. ¿Qué es el periodo de eclipse? Aquí en este gráfico lo que se hizo fue hacer una infección simultánea, es decir, al mismo tiempo, de todas las células de un sistema biológico, imaginemos un cultivo celular, y posteriormente vamos midiendo en el tiempo, el eje de la X, la cantidad de viriones sintetizados, generados, producto de esa infección. ¿Qué vamos a observar de forma típica en un cultivo de células permitidas? Que hay una etapa estacionaria en que no hay producción de viriones, hasta que llega un minuto en que hay un crecimiento normalmente exponencial de viriones, de nuevos viriones. Todo lo que describimos, todas las etapas del ciclo infectivo van a ocurrir en esta etapa, en el cual aparentemente no ocurre nada, ¿ya?, que se denomina entonces el periodo de eclipse. Y posteriormente, entonces, cuando empieza a detectarse un aumento en la cantidad de viriones, es el final del ciclo infectivo. ¿Ya? El ciclo infectivo, entonces, es el periodo de tiempo que va entre la unión, la detección y unión del virus parental a la célula permisiva, y hasta la detección de los nuevos virus. ¿Ya? Todas las etapas están ocurriendo entonces en este periodo de tiempo y aparentemente no está ocurriendo nada. ¿Ya? Y ese esquema de multiplicación lo cumplen todos los virus. Lo que sí va a diferenciar a las distintas especies virales es la duración de este periodo de eclipse. Hay algunos virus que van a requerir poco tiempo para cumplirlo y otros van a requerir más tiempo. ¿Ya? Y vamos a ir después explicando el porqué de eso. Bueno, primera cosa que ya empieza a diferenciar a los virus es el lugar de la célula donde el virus se multiplica. ¿Ya? Hay algunos virus que van a multiplicarse en el citoplasma de la célula y hay otros virus que se van a multiplicar en el núcleo de la célula. ¿Ya? ¿Por qué ocurrirá eso? Eso es lo que ocurre, es un hecho. Pero ¿por qué ocurre eso? Por la enzima que trae. ¿Ah? Por la enzima que trae. Más que por las enzimas que trae, las enzimas que necesita. ¿Ya? Recordemos que los virus, hay virus DNA o ADN y virus RNA o ARN, excepto en su genoma. Y los virus llevan muy poca carga genética y muchos de los componentes que va a necesitar para multiplicarse los va a tomar desde la célula. Y por lo tanto, los virus ADN, ¿ya?, van a ir preferentemente al núcleo de la célula. Porque ahí están las enzimas y los cofactores que la célula requiere y usa para sintetizar su ADN, por lo tanto el virus toma mucho de esa maquinaria. Por lo tanto, virus ADN preferentemente al núcleo. Y virus ARN a la inversa.
¿ya? No requiere ir al núcleo y por lo tanto se queda en el citoplasma. ¿Ya? Hay excepciones en ambos casos. Hay virus ADN que se multiplican en el citoplasma, hay virus ARN que se multiplican en el núcleo, ¿ya? Pero son la minoría dentro de su grupo. ¿Ya? Por lo tanto, ahí ya tenemos diferencia en términos de las distintas especies virales. Otra diferencia, digamos, o característica, es que independiente del lugar donde se multipliquen, no hay una distribución homogénea. ¿Ya? Si un virus que se multiplica en el citoplasma no está distribuido en todo el citoplasma, sino que hay lugares dentro de la célula donde se ubican preferentemente. Nuevamente, por los mismos motivos. La célula, ¿cierto?, no es una bolsa de líquido con componentes, sino que hay compartimentalización. Entonces, hay sectores del citoplasma, sectores del núcleo, donde se ubican preferentemente algunas moléculas. Y por lo tanto, los virus se multiplican en esos lugares, que es lo que se denomina como fábrica o factorías virales. Cuando uno observa por microscopía electrónica, va a observar que hay ciertos lugares de la célula donde están ubicados preferentemente la multiplicación viral. Y el periodo de eclipse, como ya decía antes, hay diferencia en términos de la duración del ciclo infectivo viral, en último término, que puede ser de algunas pocas horas, 2, 3, 4 horas, hasta duraciones mayores de 10 a 12 horas. ¿Ya? Eso es el tiempo que le tarda al virus generar una nueva progenie. ¿Cómo andamos con los tiempos de las bacterias? Los virus son muy rápidos, ¿no? En el fondo esa es la pregunta. ¿Cuánto se demora una coli? Pero es que, por ejemplo, una bacteria le dan más 3 días de reporte. Son 3 días. Bueno, la bacteria también genera un crecimiento exponencial, ¿no? Multiplicación exponencial. Cuando hacemos multiplicación en medio líquido, pero su multiplicación es mucho más rápida. Porque la bacteria, ¿cierto?, lo que hace es una división celular. Entonces, lo que hace es focalizar sus componentes y luego separarlos. Y por lo tanto, en términos de 12 horas, por ejemplo, como se podría demorar un virus aquí como el Papova virus, para un cultivo bacteriano una eternidad, digamos. Realmente uno muchas veces hace una inoculación en medio líquido overnight, como se dice, durante la noche, y al otro día el cultivo bacteriano tiene millones de nuevas bacterias. Entonces es más rápido la multiplicación de una bacteria, justamente porque el crecimiento o la multiplicación viral es secuencial, ¿no? Tiene que ir generando un componente, ese componente gatilla la síntesis de otro y así sucesivamente, y por lo tanto requiere un mayor tiempo. Ok, aquí vemos algunas microfotografías electrónicas, lo que les decía antes. Acá tenemos una zona de la célula en el cual estos puntitos negros que están ampliados acá son nuevas partículas virales que se están sintetizando en ese lugar, ¿no? En ese lugar de la célula. ¿Por qué? Porque ahí tiene lo que necesita el virus para multiplicar. Y acá está el esquema de lo que decíamos antes en términos de la ubicación del sitio de multiplicación viral, en que la mayoría de los virus de DNA van al núcleo, la mayoría de los RNA en el citoplasma, pero con las excepciones que se indican ahí. Un caso especial son los retrovirus, porque los retrovirus son virus ARN, porque su genoma es un ARN. Sin embargo, en la práctica se comporta como un virus ADN, y de hecho se multiplica en el núcleo. ¿Eh? Pero después vamos a ver un por qué. Bueno, en la etapa 1, dijimos que el virus, independiente de cómo se transmita, ¿ya? Recuerda que es diferente el concepto diseminarse que transmitirse, ¿ya? Cuando se habla de transmisión, estamos hablando de, digamos, el mecanismo por el cual el virus accede a un nuevo hospedero.
¿ya? Que puede ser por agua contaminada, por vía aérea, por alimentos contaminados, etc. Y la diseminación va a ocurrir intrahospedero, ¿ya? Un virus puede ingresar por vía digestiva o por vía aérea y luego hacer infección sistémica. Lo que está ocurriendo ahí es una diseminación de la infección viral. Bueno, por lo tanto aquí estamos en la transmisión de la infección viral, en el cual el virus tiene que buscar un mecanismo por el cual acceder a un nuevo hospedero susceptible. Nuevamente aquí ocupamos el mismo concepto de las células, donde decíamos las células susceptibles, bueno, también se aplica para los hospederos, ¿ya? Un hospedero susceptible. Es decir, que puede infectarse con ese virus. Bueno, obviamente los virus, dentro de su proceso evolutivo, se han ido adaptando a los distintos sitios de entrada que ellos usan, ¿ya? Así hablamos de virus respiratorios, virus digestivos, etc. Y por lo tanto, dentro de su proceso evolutivo, digamos, seleccionado que su molécula blanco, o sea, su célula blanco va a estar ubicada en un determinado tejido y por lo tanto tienen que acceder a ese tejido, ¿ya? El más sencillo tal vez sería los virus respiratorios, porque en el aire entonces el hospedero debe respirar y por lo tanto va a entrar obligatoriamente en contacto con ese tipo de células. Bueno, la primera interacción que establecen los virus con el tejido que contiene a sus células blancas va a ser una unión inespecífica, ¿ya? Normalmente las células que están en la mucosa están rodeadas por polímeros que algunos actúan, digamos, como una barrera mecánica para evitar el contacto directo con, entre otras cosas, las partículas virales. Y entonces los virus están diseñados dentro de su estructura más, externa para generar una interacción inespecífica, pero y genera una interacción química, ¿ya? Entre la proteína o la estructura de la superficie de la partícula viral con esta estructura que está en la superficie a su vez de estas células. Tracto digestivo, respiratorio, etc. Y por lo tanto, aquí hay un primer efecto concentrador de las partículas virales, en el cual estas partículas virales quedan retenidas sobre esta superficie, pero eso es una unión reversible. Se unen por fuerza electrostática, por cargas químicas, y posteriormente se desprenden. Pero esta unión, aunque sea transitoria, va a generar un efecto concentrador, ¿ya? Y aumenta las probabilidades de que esa partícula viral, entonces, que quedó retenida, por ejemplo, en carbohidratos de la superficie de la célula, pueda entrar en contacto con la, ya no con estos polímeros, que actúan como una especie de barrera física. Estas partículas virales entonces llegan a entrar en contacto directo con la membrana citoplasmática celular, que es el lugar donde están los receptores, ¿ya? Y bueno, y se conocen una serie de polímeros que tienen la capacidad de interactuar con los virus. Tal vez uno de los más, digamos, genéricos es el heparansulfato, que es un polímero de glucosa, que está acá, glucosamina, que está muy presente en las células y que los virus tienen la capacidad de unirse. Incluso hay algunas vacunas diseñadas utilizando este polímero. Bueno, entonces, una vez que el virus es retenido en estos polímeros, como se esquematiza acá, posteriormente, como a la temperatura fisiológica, la membrana citoplasmática no es rígida, permite una movilidad o movimiento de las moléculas que están insertas en la membrana citoplasmática. Entonces, esto se va a empezar a mover sobre la membrana citoplasmática con el virus unido por un cierto periodo de tiempo, hasta que se suelte, hasta que va a entrar en contacto con el receptor viral. Y una vez que eso ocurre, de que el virus entre en contacto con el receptor
el receptor viral de la partícula viral con el receptor celular que está en la membrana citoplasmática de la célula, ahí sí esta unión se hace irreversible. ¿Ya? La unión entre ambos receptores es irreversible. Y por lo tanto va a generar una señal molecular que va entonces a permitir el ingreso de esa partícula viral al interior de la célula. Eso lo hacen todos los virus. Todos los procesos de inicio de la infección viral es receptor específico. No hay otra vía de entrada del virus a la célula que no sea de una infección natural, ¿cierto? Porque hay células fagocíticas que andan buscando partículas extrañas para degradarlas. Bueno, eso es un mecanismo activo, pero solamente las células fagocíticas. No forman parte de la infección natural. Ok. Entonces, este proceso de entrada del virus a la célula, ahí también hay diferencia entre las distintas especies virales. Hay dos formas en que la célula y el virus van a interactuar para que el virus entre a la célula. En el caso de los virus animales, después vamos a ver que hay alguna otra mecanismo, pero no en los virus animales. Uno de ellos, ¿dónde está? Acá. En el caso de un adenovirus, hay esta unión mediada por receptores y entonces la célula forma una vesícula sobre la partícula viral, la que finalmente es liberada al interior de la célula. ¿Ya? Ese proceso se llama endocitosis. Entonces hay algunos virus que entran por endocitosis. Y hay otros virus, como este de acá, paramyxovirus, que poseen los virus que tienen envoltura lipídica. ¿Ya? Que el proceso de entrada es por fusión de membrana. Hay una unión receptor-receptor y posteriormente la envoltura lipídica del virus se fusiona en la membrana citoplasmática de la célula y el virus entonces ingresa directamente, la cápside viral es liberada directamente al citoplasma de la célula. ¿Ya? No dentro de una vesícula, como dijimos. Por lo tanto, aquí sí el virus está en el interior de la célula. En este caso no. Está en el citoplasma, pero no en contacto. Por lo tanto, estos virus necesitan un mecanismo adicional para que una vez que están dentro de la vesícula, puedan entonces traspasar las paredes de esta vesícula e ingresar al citoplasma. ¿Cómo lo hace el virus en ese caso? ¿Cómo piensan ustedes que el virus podrá hacer esa función? Atravesar esto y efectivamente ingresar o alcanzar el citoplasma. Siempre el virus va a activarse frente a una señal de la célula. ¿Ya? Cuando el virus llegó a la célula, se activó porque encontró un receptor y se unió a él, entonces esa fue la señal. En este caso lo mismo. Cuando el virus está acá, en el interior de la vesícula, ¿qué es lo que ocurre normalmente? Que cambia el ambiente químico dentro de esa vesícula. Se vuelve normalmente, adquiere un pH más bajo, en algunos casos se liberan enzimas al interior de ello para degradar lo que hay adentro. Bueno, todas estas condiciones lo que hacen es desestabilizar a la partícula viral y exponer sus componentes más hidrofóbicos. ¿Ya? Es decir, cambia las características de las proteínas externas de la partícula viral y eso hace entonces que haya una mayor afinidad de la partícula viral, por ser más hidrofóbica ahora, con la membrana de la vesícula y es capaz de atravesar esa vesícula. ¿Ya? Cosa que no haría sin ese mensaje, porque si lo hiciera, se rompería y se destruiría. En cambio, aquí sí lo puede hacer. ¿Ya? Bueno, entonces hay dos mecanismos de entrada. Algunas especies virales entran por un mecanismo, otras por otro. Obviamente, los virus desnudos, que son los que no tienen envoltura lipídica, tienen solamente un mecanismo.
No pueden funcionar en membrana porque no tienen membrana. ¿Ya? En cambio, los virus que sí tienen envoltura lipídica dentro de su estructura, pueden optar por uno de estos dos mecanismos. Entonces, hay algunos que optaron dentro de su evolución por la fusión de membrana y hay otros que no, que siguen entrando por endocitosina. ¿Ya? Bueno, acá está con un poco más de detalle lo que está ocurriendo. En estricto rigor, una vez que hay esta unión receptor-receptor, se activa un mecanismo normal de la célula, que es vía clatrina, es una proteína de la célula, que lo que se hace, una vez que detecta que algo se unió a un receptor celular, se empiezan a unir estas proteínas que están por el interior, se empiezan a unir unas con otras, formando como una especie de polímeros, que van entonces rodeando lo que se unió, ¿ya? Van englobando lo que se unió hasta finalmente cerrar esta esfera y liberando entonces hacia el interior de la célula la vesícula. En el caso de los virus que entran por fusión de membrana, que sería este otro caso, lo hacen a través de una proteína adicional que tienen esos virus, que son las proteínas de fusión. ¿Ya? Que es lo que se muestra también en este esquema. Tienen dos proteínas distintas, la proteína, el receptor viral, que es este de acá, se une al receptor celular, ¿cierto? Ahí se unieron, unión receptor-receptor, y esta unión activa hasta la proteína que está al lado, que es la proteína de fusión, que se va a elongar, y al elongarse se va a insertar en la membrana de la célula. ¿Ya? Se inserta y luego que se insertó, se pliega y esta tracción que hace fusiona ambas membranas y la partícula celular. ¿Ya? Entonces, todos los virus que ingresan por este mecanismo tienen esta proteína de fusión. Y acá vemos entonces nuevamente microfotografía electrónica que grafica en este proceso, en el cual acá está la superficie de la célula, en el cual hay varias partículas virales, estas redonditas, unidas sobre la membrana citoplasmática. Y acá, en este otro sector, vemos que hay como un agujero, y ahí, bueno, ahí obviamente el virus ya está en una etapa más avanzada de la entrada a la célula. Esa es una visión, ¿cierto?, por una microscopía de barrido. Y acá es una microscopía de transmisión, con un corte lateral. Acá está la célula, el citoplasma celular, y vemos acá entonces este virus que está también nuevamente en un proceso de ingreso a la célula. ¿Por qué mecanismo? ¿Por qué mecanismo está entrando ese virus? Endocitosis. ¿Ya? Entonces se está formando, la célula está englobando a la partícula viral para liberarla posteriormente, que es lo que se ve a tiempos más tardíos acá, las partículas virales dentro de esta vesícula, y posteriormente ya multiplicar. ¿Bien? Entonces, ya tenemos cumplida ¿cuántas etapas del ciclo infectivo? 2, ¿cierto? Unión vía receptores y posteriormente entrada, ya sea por fusión de membrana o por endocitosis. Y posteriormente, ya, ok, el virus se va a liberar efectivamente al citoplasma, ya sea porque al entrar se liberó directamente, o bien porque después tiene que salir el virus de la vesícula, los que entraron por endocitosis. Pero finalmente van a estar presentes en el citoplasma. Y ahí entonces el virus, por diseño nuevamente, se va a empezar a multiplicar, aquellos virus que se multiplican en el citoplasma, y los otros que se multiplican en el núcleo van a tener que llegar al núcleo, primero. Y para eso, nuevamente, ocupan un mecanismo propio de la célula, que es el mecanismo de transporte citoplasma-núcleo, ¿ya? Y por lo tanto, el virus se va a unir a aquellas proteínas que forman parte de este mecanismo de transporte normal de la célula. Y por lo tanto, van a ser transportados al núcleo
por vía, digamos, pasiva. Sí están diseñadas para unirse a estas células, para reconocerlas y unirse, pero una vez que se unen, el mecanismo propio de las células las va a llevar al núcleo vía poros nucleares. ¿Ya? Y por lo tanto ubicarse espacialmente en los lugares donde se van a multiplicar. ¿Ya? Y aquí nuevamente se separan los mecanismos dependiendo de qué virus se trate. Si es un virus ADN o un virus ARN. ¿Ya? En el caso de los virus ADN, hay menor diversidad, hay menos familia que tienen estas características. Y primera separación, los virus ADN que se multiplican en el núcleo, los virus ADN que se multiplican en el citoplasma. Son diferentes los mecanismos. Y los ADN que son de hebra simple. Bueno, en el caso de los que se separan por ubicación espacial del sitio de multiplicación, el hecho que estén en distintos lugares hace que los que están en el citoplasma deban llevar presintetizadas algunas cosas que no van a ocupar de la célula o no van a poder ocupar de la célula. Por ejemplo, la etapa posterior a la entrada es la transcripción viral. O sea, una vez que el virus ya llegó al lugar de multiplicación, tiene que, primera cosa, sintetizar los mensajeros. ¿Para qué? Para sintetizar sus nuevas proteínas virales. ¿Ya? Una vez que está adentro, es lo primero que debe hacer. Y por lo tanto, un virus ADN obligatoriamente tiene que sintetizar mensajeros. ¿Ya? No puede ocupar su genoma, por ejemplo, como mensajero. Los debe sintetizar. ¿Y dónde están las transcriptasas celulares? En el núcleo. ¿Ya? Y por lo tanto, los virus que se multiplican en el citoplasma deben sintetizar mensajeros y no pueden ocupar las transcriptasas celulares, porque no están a su alcance. Y por lo tanto, deben llevar presintetizadas las transcriptasas virales. Y por lo tanto, una vez que el virus llega al citoplasma, toma su transcriptasa y sintetiza los RNA mensajeros. O sea, todos los virus DNA deben sintetizar su mensajero. La diferencia va a estar en qué tipo de transcriptasa ocurre. ¿Ya? Los virus que llegaron al núcleo, como por ejemplo los herpes virus, los papilomas virus, etc., también deben sintetizar mensajeros, pero aprovechan de ocupar la transcriptasa celular. Entonces, por vías distintas, llegan al mismo resultado, generan los RNA mensajeros virales, que van a sintetizar a su vez a las nuevas proteínas virales, que es la primera rama, ¿no? Nuevas proteínas virales y por otro lado, nuevos genomas virales. En el caso de los DNA de hebra simple, que están acá, primero lo que tienen que hacer es llevar su genoma de hebra simple a hebra doble y luego sintetizar los mensajeros. Entonces tienen una etapa adicional. ¿Ya? Pero como varios de ellos se multiplican en el núcleo, una vez que se sintetizan su DNA de hebra doble, pueden ocupar la misma transcriptasa celular. Ahora, el hecho que ocupan una transcriptasa celular o viral determina el tipo de mensajero que van a generar. Normalmente la transcriptasa celular genera mensajeros que necesitan proceso de maduración. Normalmente el proceso que se denomina de splicing. ¿Por qué? Porque como es una transcriptasa celular, el virus tiene que adaptarse a las características de síntesis, de funcionamiento de esa transcriptasa. Y en muchos casos también esos mensajeros son policistrónicos. ¿Qué es un mensajero policistrónico?
que sintetiza para más de una proteína. ¿Ya? En cambio, los virus que ocupan su propia transcriptasa, esas transcriptasas siempre son monocistrónicas, es decir, que codifican un mensajero para una proteína. ¿Ya? Entonces hay diferencia en los tiempos de síntesis de los mensajeros, porque los virus que tienen transcriptasas o que usan transcriptasas virales son mucho más sencillos. Sintetizan directamente los mensajeros. No necesitan un proceso de maduración como en el caso de los virus del núcleo. ¿Sí? ¿Podría repetir lo último que dijo? ¿Cuál de todos? Lo de los polisistrónicos. Que los virus que se multiplican en el núcleo tienen la ventaja de no llevar su propia transcriptasa, ocupar la transcriptasa celular, pues la transcriptasa celular entonces funciona bajo sus propios parámetros, y dentro de esos parámetros está en general mensajeros, en muchos casos, polisistrónicos, que codifican para más de una proteína. Y además, con exones intrónicos. Entonces, luego de sintetizar esos mensajeros, tienen que ser procesados, madurados. Y por lo tanto, eso hace más lento la multiplicación viral. En cambio, los virus que, por ejemplo, replican en el citoplasma y sintetizan sus propias, o llevan sus propias transcriptasas, generan mensajeros monocistrónicos directamente. Sintetizan el mensajero y el mensajero ya sale maduro. Y por lo tanto, el ciclo efectivo es más corto. Como ventaja. Bueno, y acá tenemos un ejemplo de un virus DNA que replica en el núcleo, como en el caso de un herpes, que como complicación adicional que tienen los virus ADN, que son virus grandes, que no más grandes, hace que su multiplicación viral sea más lento. Ya vimos que se demora hasta 10, 12 horas, y eso es porque la síntesis de las proteínas virales, de los mensajeros virales, no es simultánea. O sea, no sintetiza todo simultáneamente, sino que es secuencial. ¿Ya? Y esto lo grafica bien la multiplicación de virus herpes. Virus herpes es un virus con envoltura lipídica. Acá entra por fusión de membrana, ¿cierto? Es liberado directamente al citoplasma, pero se multiplica en el núcleo. Y por lo tanto debe ser transportado vía poros nucleares al núcleo. Ahí desarma su cápside, expone su genoma y es DNA lineal, pero sin embargo una vez que está en el núcleo se circulariza formando lo que se denomina un episoma, y una vez que está allí entonces digamos, ¿qué es lo que venía a continuación? Transcripción. ¿Ya? Es decir, síntesis de mensajero. Virus DNA, entonces está obligado a hacerlo, pero aquí se encuentra con el primer problema. Tiene un genoma muy grande. Codifica para muchas proteínas. Y por lo tanto, tendría una opción, sintetizar todos los mensajeros simultáneamente, por lo tanto, sintetizar todas las proteínas simultáneamente, pero eso no es eficiente, porque hay algunas proteínas que necesita primero y otras después. Por lo tanto, eso es lo que ha hecho virus herpes, en el cual sintetiza primeramente lo que se llaman los genes tempranos inmediatos, luego los genes tempranos y luego los genes tardíos. ¿Ya? Por lo tanto, primero sintetiza algunos mensajeros que van a ser transportados al citoplasma, porque ahí están los ribosomas, se van a sintetizar esas proteínas, y posteriormente estas proteínas van a volver al núcleo. Algunos de ellos van a entonces actuar como cofactores, ¿para qué? Para sintetizar los genes que vienen a continuación, los genes tempranos. ¿Ya? Luego estos mensajeros nuevamente tienen que ir al citoplasma, unirse a los ribosomas, sintetizar las proteínas que tienen que volver al núcleo y así. Entonces se van sintetizando en cascada, ¿ya? Secuencialmente, y eso hace que sean procesos lentos. Pero a cambio de eso, ser un proceso más lento, ¿qué es lo que se hace finalmente? Es optimizar la función de los ribosomas. Entonces los ribosomas los colocan
todo a sintetizar las proteínas que se necesitan en ese momento. Luego, a producir lo que se necesita en el momento siguiente, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué son estas proteínas? Los primeros genes normalmente son, como se indica acá, por ejemplo, cofactores de transcripción, bloqueadores de la acción de interferón, y por lo tanto, todos aquellos genes que van a permitir que el virus bloquee la célula y empiece a sintetizar sus componentes. ¿Y cuáles son los últimos que se sintetizan? Como se indica acá, normalmente son las proteínas estructurales del virus. Aquellos que forman la cápside, aquellos que van a ir en la partícula viral. ¿Por qué? Porque el proceso de ensamble es lo último. ¿Ya? Entonces, de esa manera, como desventaja hace la multiplicación más lenta, como ventaja, entonces, que permite una multiplicación más eficiente. Hasta finalmente, una vez que se sintetizaron todas las proteínas virales, en este proceso de ida y vuelta, finalmente se sintetizan los últimos genes, que son las proteínas estructurales, que vuelven, y una vez que vuelven, forman las nuevas partículas virales, y luego son liberados de la célula inicialmente por exocitosis, ¿ya? O sea, hay un proceso de yemación, una especie de endocitosis inversa, y ya cuando se juntan mucho más virus, al final la célula se lisa, se destruye, y por lo tanto hay una salida por lisis celular. Ok, ¿preguntas, dudas hasta acá? Antes de parar un momento. La tasa polisistémica al final va generando etapas de ribosoma. ¿Vale? La polisistémica del DNA. Polisistrónica. Sistrónica. Claro. Y no me entenderé, la transcriptasa polisistrónica genera DNA o genera mensajero. No. Lo que genera, cuando hablamos de monocistrónico, polisistrónico, son mensajeros. Son mensajeros. ¿Ya? Porque el genoma es igual para todos. El tema es que se ocupa una transcriptasa, el mensajero monocistrónico se ocupa la transcriptasa viral. Si es la transcriptasa celular, son mensajeros polisistrónicos que después tienen que ser procesados hasta finalmente generar los monocistrónicos para que los ribosomas lo lean. ¿Ya? Entonces, el origen es distinto. Uno parte inmediatamente con un monocistrónico y en cambio el otro parte de un polisistrónico que luego tiene que ser procesado para generar el monocistrónico y recién ser leído por los ribosomas. Entonces, eso enlentece un poco más. Ok, pero de esta manera, yo, al final, los virus DNA, ocupando transcriptasas propias o transcriptasas de las células, finalmente sintetizan todas sus proteínas, ya sea directamente o secuenciales, como vimos acá, y de esa forma completan esa rama y sintetizar las nuevas proteínas de virus. ¿Ya? Ahora falta la otra parte, que es sintetizar las nuevas copias genómicas. Ok, entonces paramos 10 minutos y volvemos. Lo creo que van a ingresar por endocitosis. Hay algunos que no hay alternativas. Tienen una función propia. ¿Por qué? Porque el mecanismo endocitosis es un mecanismo activo que hace la célula. Cada vez que
algo se devuelve a la célula, inmediatamente se activa este mecanismo de citosis en la célula. ¿Por qué? Porque hay algunas proteínas asintomáticas que tienen un componente externo que están diseñados para unirse porque las células necesitan incorporar. Entonces, cada vez, digamos, cada vez que alguna proteína superficie de la célula se une a algo, la célula estima que necesita incorporar. ¿Ya? Entonces, como el virus ocupa esa misma señal, se une, entonces inmediatamente se estudia entre la célula natural, de la célula activa. No. Esto de que sea hebra simple, polaridad positiva, hebra simple, polaridad negativa, está definido en términos de si tiene la misma secuencia que el mensajero. Entonces, los que tienen su genoma es hebra simple, polaridad positiva, significa que tiene la misma secuencia del mensajero. ¿Ya? Y por lo tanto puede ser ocupado como mensajero. En cambio, aquellos virus cuyo genoma es hebra simple, polaridad negativa, significa que tiene la secuencia complementaria. Y por lo tanto, no puede ser ocupado. ¿Ya? Bueno, entonces, esta característica estructural, que el virus no puede cambiar, está diseñado así, entonces determina que en la práctica se comporte su genoma como mensajero o parcialmente como mensajero, o al igual que los virus de DNA, esté obligado a sintetizar de todas maneras un mensajero. Y ¿cierto? El niño problema, que es el que está acá abajo, retrovirus, porque en estricto rigor su genoma es hebra simple, polaridad positiva, pero no puede ser ocupado por mensajeros. ¿Por qué? Porque cuando una vez que el virus ingresa al interior de la célula, primero se va al núcleo. Y segundo, en este proceso de transporte al núcleo, su genoma se va a transformar en un DNA de hebra doble, ¿ya? Porque lleva una enzima propia, y lee su RNA, lo lleva a un DNA complementario, y luego ese DNA complementario lo transforma en un DNA de hebra doble. Entonces, cuando llega al núcleo, llega como un virus DNA, en la práctica. ¿Ya? Ingresó como un virus RNA, y cuando llega al núcleo, llega como un virus DNA. Okay. Entonces, ¿qué va a ocurrir con los virus RNA de hebra simple, polaridad positiva? Tienen la posibilidad de ser usados como mensajeros. Y algunas especies virales, efectivamente, ese genoma funciona como mensajero. ¿Ya? Como los virus que están acá arriba. Los picornavirus, fiebre aftosa, por ejemplo. Los flavivirus, como los pestivirus. ¿Ya? Entonces, su genoma, hebra simple, polaridad positiva, funciona como mensajero total. Es un polimensajero. ¿Ya? Entonces, ese genoma que está en el citoplasma es leído directamente por los ribosomas y sintetiza una poliproteína, es decir, una única gran proteína viral, que posteriormente es fragmentado generando las proteínas individuales. ¿Ya? Entonces, es un virus que se multiplica muy rápido, porque una vez que ingresa al interior de la célula, se expone su genoma, lo toma los ribosomas, sintetiza todas las proteínas inmediatamente, simultáneamente, no como vimos con este, y por lo tanto hay proteínas funcionales, estructurales, todas disponibles en el momento. ¿Ya? Sin embargo, hay otros virus que tienen la misma característica, es decir, su genoma, su hebra simple, polaridad positiva, pero que no genera una poliproteína, ¿ya? Sino que es leído parcialmente como mensajero, es decir, los ribosomas leen algunos sectores de ese genoma y por lo tanto sintetizan algunas proteínas y otras deben
ser sintetizada a partir de un nuevo mensajero generado. ¿Ya? ¿Qué es lo que se ve acá? Está el genoma, lo toman los ribosomas y sintetiza una cierta cantidad de proteínas. Sin embargo, una vez que se sintetiza el antigenoma, es decir, de polaridad inversa, a partir de este antigenoma deben sintetizarse algunos mensajeros nuevos que sinteticen las proteínas del virus que le falta. ¿Ya? Es decir, utilizan el genoma como mensajero, pero para algunas proteínas. Y las otras, el virus debe sintetizar sus mensajeros. Ahora, ¿por qué lo hace así? No lo sabemos, digamos, pero es el coronavirus, por ejemplo, es un virus RNA de hebra simple polaridad positiva que ingresa al interior de la célula y posteriormente solamente un fragmento del genoma se lee como mensajero y codifica, entre otras cosas, para polimerasa viral, y a partir de esa transcriptasa se van a generar nuevos mensajeros que van a generar el resto de las proteínas. ¿Ya? Y por lo tanto, solamente un fragmento, una parte de los virus que tienen ese genoma, efectivamente lo ocupan como mensajero para todas sus proteínas. Y hay otros que lo ocupan para sintetizar algunas, pero también deben sintetizar mensajeros. Situación distinta al otro grupo de virus, los cuyo genoma es hebra simple polaridad negativa, tanto de fragmento único como de genoma segmentado, influenza, por ejemplo, y los que tienen como genoma RNA hebrador. Porque pese a ser RNA, no tienen alternativa, tienen que sintetizar mensajeros también. ¿Ya? Nuevamente, las transcriptasas virales que debe llevar la partícula viral genera mensajeros monocitrónicos, o sea, un mensajero, una proteína, y esto entonces van a sintetizar las proteínas tanto estructurales como no estructurales. Acá vimos el caso más sencillo, los picornavirus flavivirus. Entra el virus, expone su genoma, se sintetiza una poliproteína que genera todas las proteínas del virus, y estas entonces se van a ensamblar, se van a unir, sintetizando la otra parte, ¿cierto? Que es las nuevas copias del genoma. ¿Cómo lo hace? Lo vemos acá. Entonces, este es el genoma. Se sintetizan todas las proteínas, ya dijimos, y una vez que se sintetizan todas las proteínas, algunas de ellas forman el complejo replicativo, que se sintetiza las nuevas copias del genoma, y eso entonces se une a un extremo del genoma del virus que ingresó, el parental, sintetiza la hebra complementaria de extremo a extremo. ¿Y qué pasa cuando sintetiza esa hebra nueva? ¿Qué polaridad tiene? El inverso, ¿cierto? La polimerasa siempre sintetiza la hebra complementaria. Entonces, si el genoma es hebra simple, polaridad positiva, cuando lo lee, sintetiza la hebra complementaria, que es lo que está haciendo acá, va a sintetizar un antigenoma, porque tiene el mismo largo del genoma, pero es su versión espejo. Son las hebras, la base complementaria. Entonces, a partir de ese antigenoma que se sintetizó, se lee en el sentido inverso, y ahí nuevamente hace la copia espejo, y ahí sí sintetiza nuevas copias del genoma, porque va a ser de la polaridad inversa. Entonces, a partir del positivo, sintetiza el negativo, y a partir del negativo, sintetiza el positivo. Que es lo que le interesa finalmente. Entonces, ahí tienen los dos, digamos, variables de la ecuación. Primero, las proteínas nuevas que sintetizó a partir del genoma del virus que ingresó. Luego forma el complejo replicativo, forma el antigenoma, y luego a partir del antigenoma,
nuevas copias del genoma que finalmente se unen, las proteínas, con los genomas nuevos, formando la particularidad. En este caso, tenemos un paramixovirus y un virus RNA de hebra simple, polaridad negativa, ingresa a la célula, expone el genoma y, como es hebra simple, polaridad negativa, tiene que llevar su propia transcriptasa y por lo tanto sintetizan los mensajeros que son leídos por los ribosomas y las proteínas entonces se ubican, se distribuyen en distintos sectores de la célula. Algunos se ubican en la membrana citoplasmática, otros quedan en el citoplasma, otros se unen a las nuevas copias del genoma y finalmente se van a ensamblar, en este caso en la membrana citoplasmática de la célula, ahí se junta todo y finalmente sale al exterior de la célula. En el caso de los virus ARN de hebra doble, puede ocuparse su mensajero, o sea, su genoma como mensajero. No, ¿por qué? Por la exigencia que tiene ser mensajero. El mensajero tiene que ser hebra simple y por lo tanto de ahí quedó fuera. Y segundo, tiene que ser polaridad positiva. ¿Ya? Entonces, los virus cuyo genoma era simple de polaridad negativa quedan fuera porque el genoma es polaridad negativa. Y en este caso quedan fuera porque el genoma es de RNA de hebra doble. Entonces, en este caso, una vez que el virus ingresa al interior de la célula, en este caso por endocitosis, rotavirus, por ejemplo, una vez que entra por endocitosis y se multiplica en el citoplasma, tiene que sintetizar mensajero, ¿ya? Porque no puede ocupar su genoma. Y para eso, entonces, como un RNA de hebra doble, genoma segmentado, más problema aún, a partir de cada RNA de hebra doble, de cada segmento, la transcriptasa que lleva el virus, la transcriptasa viral, se une a cada uno de estos fragmentos y sintetiza un mensajero, ¿ya? Que son liberados desde la partícula viral hacia el citoplasma y los ribosomas los leen, hay distintos mensajeros, un mensajero por cada fragmento, sintetizando las proteínas que se van a ensamblar, van a formar la nueva partícula viral y luego entonces van a iniciar un viaje dentro de la célula que los lleva por retículo endoplásmico, por Golgi, donde van sumando nuevas proteínas hasta que finalmente destruyen a la célula y salen, ¿ya? Nuevamente es un virus que se va a demorar más. Necesita sintetizar mensajeros, necesita procesar y por lo tanto su ciclo infectivo se alarga, pero nuevamente va a completar todas las etapas necesarias que son transcripción, traducción. ¿Qué es traducción? Transcripción, síntesis de mensajero. Traducción, Síntesis de proteína. síntesis de proteína. Y posteriormente replicación, que es la síntesis de nuevas copias del genoma viral. ¿Ya? Siempre van en ese orden. Transcripción, mensajero. Algunos virus se la saltan, ¿cierto? Porque ocupan su genoma directo y por lo tanto no hacen transcripción. La gran mayoría sí hace transcripción. Pero en las otras etapas sí o sí lo hacen todos los virus. Traducción, síntesis de las nuevas copias de proteínas y una vez que sintetizan sus proteínas, recién se forma el complejo replicativo que va a sintetizar las nuevas copias del genoma. ¿Ya? Entonces, tenemos unión al receptor, entrada, transcripción, traducción, replicación. ¿Ya? Y cuando termina esas 5 etapas, entonces, que lo cumplen de manera distinta, como ya lo vimos, entonces van a haber nuevas copias del genoma, nuevas copias de sus proteínas estructurales. ¿Qué son las proteínas estructurales? ¿Cómo se define una proteína estructural? La que forma la cápsula. La que forma parte de la partícula viral. ¿Ya? Porque parece que también hay virus que tienen envoltura lipídica y por lo tanto son las proteínas virales que están presentes, algunas de ellas unidas al genoma, otras de ellas formando la cápside y otras de ellas la envoltura lipídica, insertas en la envoltura lipídica. ¿Ya?
Y por lo tanto, en la definición general las proteínas estructurales son las proteínas codificadas por el genoma viral que forman parte del virión. ¿Ya? Y las proteínas no estructurales son aquellas codificadas por el genoma viral, pero que no forman parte del virión y que se sintetizan y actúan durante la multiplicación viral en el interior de la célula infectada. ¿Ya? Porque hay muchas proteínas, no sé si muchas, pero hay algunas proteínas virales que se sintetizan durante la multiplicación viral dentro de la célula infectada porque ayudan a evitar la apoptosis de la célula, ayudan a evitar la acción de la respuesta antiviral, pero una vez que se forma la nueva progenie viral, quedan ahí. ¿Ya? Son útiles mientras el virus se multiplica solamente. ¿Sí? ¿Las transcriptasas propias de cada virus cuentan como proteína no estructural? Las transcriptasas virales son proteínas estructurales. ¿Por qué? Porque cuando el virus ingresa a la célula tienen que estar prehechas. Tienen que venir ya con el virus. Entonces, las transcriptasas virales son proteínas estructurales. Ok. En el caso de retrovirus, como les decía, es una situación que nos sigue esta secuencia de eventos que vimos recién, porque es un virus RNA que se comporta como un virus DNA. Aquí el virus se une al receptor, luego entra por fusión de membrana, se libera en el citoplasma, pero él se multiplica en el núcleo. Entonces, debe ser transportado al núcleo. Pero a medida que es transportado, lleva una proteína única para los retrovirus, que es la transcriptasa reversa o transcriptasa inversa, que en este viaje, digamos, su RNA sintetiza una hebra complementaria, que es DNA, y posteriormente este DNA complementario se transforma en un DNA de hebra doble. Llega al núcleo, y una vez que llega al núcleo, ya como DNA, porque en la práctica el genoma es lo que determina cómo se va a comportar el virus, inserta ese genoma adicionalmente al cromosoma celular, lo que se denomina un provirus. ¿Ya? Y por lo tanto, bueno, eso obviamente va a tener consecuencias en términos de la enfermedad que genera, de la infección que genera, porque se convierte en una infección persistente. Y una vez que está incorporado como DNA, sintetiza RNA constantemente utilizando la transcriptasa de la célula, que lo lee como un gen más de la célula, pero para fines replicativos, a partir del DNA inserto, se sintetizan RNA, lo que se denomina coterminal, es decir, es un RNA mensajero, pero del mismo largo del genoma. Y por lo tanto va a funcionar como una nueva copia del genoma viral. Entonces, se mantiene como DNA en la célula y al mismo tiempo está liberando RNA mensajero genómico, llamémoslo así, que se va a unir con las proteínas virales que se están sintetizando simultáneamente y sin salir del cromosoma va a formar nuevas copias de virus. ¿Bien? Y por lo tanto, en muchos casos, como por ejemplo el virus de la inmunodeficiencia felina, está el genoma viral inserto y a partir del genoma inserto en el cromosoma celular se están generando nuevas copias de genoma, nuevas copias de proteínas que constantemente están formando nuevas partículas virales. En el caso anterior, normalmente son infecciones agudas, es decir, se multiplica hasta que destruyen a la célula. Y por lo tanto es una infección acotada en el tiempo. En cambio acá, la característica, otra de las características particulares de este virus, es que se multiplican a muy baja velocidad, sintetizan muy pocas partículas virales, y eso garantiza la homeostasis de la célula. No se destruye la célula, pero al mismo tiempo hay generación permanente, crónica, de partículas virales que, bueno, van a estar de por vida del animal. Bueno, entonces una vez que termina la transcripción, traducción, replicación, ¿sí?
el retrovirus sintetiza dos tipos de mensajeros. El mensajero que va a servir para sintetizar las proteínas y el otro que va a ser receptor de genoma. Claro. Sintetiza los verdaderos mensajeros y codifican para cada proteína viral y también codifica digamos así, un mensajero genómico porque ese es coterminal, ¿ya? Sintetiza un mensajero que va a funcionar como genoma. Todo eso lo tiene regulado el virus para frente a determinados señales celulares sintetizar el genoma, no lo está sintetizando permanentemente. Bueno, entonces dijimos unión a receptores, entrada, transcripción, traducción, replicación y posteriormente viene la etapa de ensamble viral, que es el fin del periodo de eclipse, como dijimos al principio, en el cual todo esto, que está como componentes individuales, se ensambla, se une, formando los nuevos virus. Bueno, obviamente todos los virus tienen que hacer eso, ¿cierto? El tema es cómo lo hacen. Los virus más sencillos, los más pequeños, que tienen pocas proteínas virales, el genoma es pequeño, esto lo hacen por un ensamble espontáneo. Una vez que se sintetizaron las proteínas y hay las nuevas copias del genoma, el genoma tiene una afinidad con algunas proteínas de la cápside y por lo tanto se atraen, digamos, se unen espontáneamente y eso gatilla que se forma en la partícula viral. Entonces, una vez que se sintetizan los componentes, se unen entre sí y forman las nuevas partículas virales. Esta es una estrategia que también se ocupa para la generación de un cierto tipo de vacuna, las BNP, que se sintetizan, por ejemplo, con plasmidio, se sintetizan estas proteínas sin genoma, y por lo tanto, una vez que se formaron esas proteínas, se autoensamblan y forman una partícula viral, pero sin genoma. Y por lo tanto, no es infecciosa, y por lo tanto no va a provocar enfermedad, pero al mismo tiempo, como forma una partícula viral, tiene la antigenicidad de una partícula viral. Entonces, antigénicamente como un virus, pero sin su capacidad infecciosa. Sin embargo, eso solamente lo pueden hacer los virus, como ya dije antes, los virus sencillos. Los virus que están formados por 2, 3, 4 proteínas y un genoma. Pero los virus más complejos, es decir, los virus más grandes, que codifican para más proteínas y que tienen una partícula viral formada por 10, 15 o más proteínas, no se forman por unión espontánea. Y uno de estos casos es adenovirus, que estructuralmente es reconocible por estas antenitas que tienen en los vértices de la partícula viral, que son digamos, son refuerzos estructurales, porque acuérdense que la partícula viral, la unión de las proteínas de la partícula viral son uniones no covalentes. No hay enlaces químicos. Y por lo tanto son uniones electrostáticas solamente. Y por eso son frágiles, ¿ya? Sin embargo, es necesario, porque una vez que ingresan al interior de la célula tienen que desarmarse. Si fueran uniones covalentes, estarían bloqueados y no habría multiplicación. Bueno, entonces, como los adenovirus son virus grandes, incorporan este componente estructural adicional, que son estas fibras que están en la estructura, que son verdaderas vigas, que le dan más estabilidad. Bueno, ¿qué pasa en el caso de adenovirus? Primero se forma una procápside, que está vacía, sin genoma, y esta unión inicial entonces va desencadenando eventos secuenciales que permiten llegar finalmente a la formación del virus. ¿Ya? Entonces se forma esta procápside, esta unión nuevamente activa la función de algunas proteínas que provocan acciones proteolíticas, cambios conformacionales, que permiten en una segunda etapa que estas proteínas que están acá adquieran afinidad por el genoma viral y sean capaces de unirse a ese genoma viral selectivamente y traccionarlo
hacia el interior de la cápsula. ¿Ya? Entonces primero se forma una cápside, digamos, inmadura, que genera cambios conformacionales que ahora sí le permite incorporar el genoma. La incorporación del genoma gatilla otros cambios conformacionales, activación de otra actividad enzimática que van entonces haciendo madurar a la cápsida, incorporándose nuevas proteínas, cambiando la estructura de la partícula, hasta que finalmente entonces adquiere la forma definitiva. ¿Ya? La forma del virión maduro, infeccioso, capaz de volver a infectar a una célula. En el caso de los virus que tienen envoltura, ¿ya? ¿Cierto? Obviamente tienen que incorporar este paso adicional. ¿Ya? Entonces, en el caso de los virus desnudos, tendríamos estas 6 etapas, ¿cierto? Hasta el ensamble, pero en los casos de virus con envoltura tendrían que incorporar esta 7ª etapa, que es la adquisición, la incorporación de la envoltura lipídica, que no es sintetizada por el virus, porque la envoltura lipídica, recuerden que es de origen celular. ¿Ya? Eso sí, que esa envoltura lipídica puede venir de distintos sectores de la célula. Algunos virus los tienen de la membrana citoplasmática, otros virus los tienen de la membrana nuclear. Hay, digamos, dependiendo de la especie viral, el origen de esa envoltura lipídica. Entonces, lo que habitualmente los virus hacen es que durante el proceso de salida del virus desde la célula, pasan por el lugar donde está la membrana citoplasmática. Y otros virus se ensamblan directamente en ese lugar. Entonces, aquí está un pequeño resumen del origen de la envoltura lipídica de estos distintos virus. Por ejemplo, herpes dijimos que lo obtiene desde la membrana nuclear. Rotavirus, no sé por qué está acá, porque no tiene envoltura lipídica, pero por ejemplo, coronavirus lo obtiene de la migración hacia el Golgi. En el caso de los retrovirus, lo obtienen desde la membrana citoplasmática. ¿Ya? Entonces, una vez que se ensambla, adquiere la envoltura lipídica, y hay otros que simultáneamente con el ensamble adquiere la envoltura lipídica. Son estrategias distintas. Por ejemplo, un retrovirus es un virus con envoltura lipídica que la adquiere desde la membrana citoplasmática. Entonces, hay algunas especies, por ejemplo, de retrovirus, que generan el ensamble de la partícula viral, se ensambló, ya formó la cápside. Y recién ahí migra hacia la membrana citoplasmática y se rodea de la membrana citoplasmática, situación similar pero inversa con la endocitosis, y una vez que se rodea completamente es liberado hacia el medio extracelular. Y hay otros retrovirus, otras especies dentro de esta gran familia, que migran sus componentes individuales a la membrana citoplasmática y ahí simultáneamente forman la cápside y se rodean con la envoltura lipídica. ¿Ya? Aquí se está formando simultáneamente. Entonces, cuando termina de formar la cápside, al mismo tiempo se recubre con la envoltura lipídica y sale hacia el exterior. Y hay otros retrovirus que una vez que hacen eso, después fuera de la célula siguen en este proceso de maduración, como vimos con adenovirus, siguen habiendo procesos de proteólisis, cambios conformacionales, hasta finalmente formar la partícula viral madura que va a ser infecciosa. ¿Ya? Ahora, ¿cómo creen ustedes que el virus se asegura de que, además de incorporar la envoltura lipídica, qué otra cosa tiene que incorporar en este proceso de incorporación de la envoltura lipídica? ¿Ya? Más genérico que eso, pero por ahí va la cosa. Las proteínas virales de la envoltura, que algunos de ellos van a ser receptores, pero no todos. Entonces, además de incorporar la envoltura lipídica, además tienen que incorporar a todas aquellas proteínas virales que van en la envoltura lipídica. ¿Ya?
Entonces, eso lo hace porque cuando se está incorporando la envoltura lipídica, hay una afinidad proteína-proteína entre las proteínas virales de la envoltura con las proteínas virales de la cápsula, ¿ya? Entonces se reconocen, digámoslo así, hay una interacción entre ellas, y por lo tanto, a medida que va rodeándose con esta envoltura lipídica, las proteínas virales se van acumulando aquí, porque se unen con las proteínas virales de la cápside, y las proteínas celulares que están en la envoltura, en la membrana citoplasmática, van siendo eliminadas, ¿cierto? Se van, digamos, las van corriendo, porque se empiezan a juntar ahí las proteínas virales, y las proteínas celulares, como no tienen afinidad con las proteínas virales de la cápside, siguen movilizándose y se retiran, digamos, del lugar, ¿ya? Entonces, de esa manera incorpora la envoltura lipídica y solamente proteínas virales, porque las otras no, por no tener afinidad con las proteínas virales de la cápside, no se quedan ahí, ¿sí? ¿De dónde salen las proteínas de la envoltura? ¿Las proteínas virales de la envoltura? Cuando, en el caso de un virus con envoltura lipídica, cuando se sintetizan las proteínas virales en el citoplasma, hay algunos que se sintetizan en los ribosomas del citoplasma y quedan en el citoplasma. Hay otros que se sintetizan en los ribosomas del retículo endoplásmico, que son aquellas proteínas que tienen que ser glicosiladas, y hay otras que, además de ser sintetizadas en el citoplasma, son, digamos, conducidas a la membrana citoplasmática, ¿ya? Entonces, al final, cuando termina el proceso de traducción, hay algunas proteínas virales en el citoplasma, otras en la membrana citoplasmática, otras en el interior del retículo endoplásmico. Entonces, cuando el virus empieza a ensamblarse y a recorrer, digamos, la célula para poder salir, va pasando por estos distintos compartimentos y va incorporando las proteínas que están, digamos, ubicadas en esos lugares. Entonces, en este caso, las proteínas de la envoltura, que ya están esperando al virus, digamos, en la envoltura, en la membrana de la célula, cuando la partícula viral llega en ese sector, ahí se incorporan a la partícula, ¿ya? Entonces, se sintetizan los componentes individuales y posteriormente se distribuyen en aquellos lugares de la célula donde va a ocurrir posteriormente el ensamble y liberación del virus. Entonces, como que están esperando a que lleguen las otras. Exactamente. Entonces, el virus lo sintetiza y lo ubica en lugares estratégicos, de manera que después, cuando viene su proceso de ensamble y liberación, incorpora esas proteínas. ¿Ya? Entonces, posteriormente, cuando ya ensambló todo y qué sé yo, tiene que ser liberado para completar. Y la liberación, nuevamente, puede ser por dos vías. Una es la endocitosis inversa, pero que se denomina yemación, ese es el nombre real, yemación, en el cual entonces la partícula, a medida que se va formando, es liberada. Y el otro mecanismo más general es la lisis celular, cuando digamos, la célula se destruye producto de la infección viral, y por lo tanto, por esa vía se libera. Ahora, nuevamente hay diferencia entre los virus con envoltura y los virus sin envoltura. Los virus del nudo, es decir, sin envoltura lipídica, la única vía de salida es por destrucción celular. Se ensamblan en el interior de la célula se destruye, y ahí entonces las partículas virales son liberadas. En cambio, los virus con envoltura lipídica pueden salir también por lisis, pero adicionalmente por yemación. Entonces tienen doble capacidad de salida. Y herpes, por ejemplo, que es un virus con envoltura lipídica, lo hace así. Las primeras partículas virales van saliendo por yemación, se empieza a acumular el daño celular, la célula finalmente entra en un proceso lítico, y ahí las partículas virales salen también por la destrucción de la célula. Lo que me quedaba de antes, cuando dijimos que los virus animales ingresan por endocitosis o fusión de membrana. Hay otros mecanismos de entrada al interior de la célula, pero que no es por estos dos mecanismos como los bacteriófagos. ¿Cómo entran los bacteriófagos al interior de una bacteria, en este caso? Penetrando la ventana. Ah, Penetrando la ventana.
¿Ya? ¿Y cómo lo hacen? Es como si inyectaran. Claro. Como la pared de la bacteria es muy rígida, no puede entrar por endocitosis, no puede entrar por fusión de membrana y por lo tanto es una verdadera inoculación del genoma vivo. ¿Ya? Y en el caso de los virus vegetales, nuevamente está el mismo problema. Hay una estructura muy rígida de la célula vegetal y por lo tanto ahí normalmente estos virus ingresan a través de poros de la célula vegetal, porque son virus más pequeños. ¿Ya? Ok, entonces acá tenemos nuevamente microfotografías electrónicas que nos muestran la salida del virus desde las células. Acá están llevando, están saliendo, ¿cierto? Acá está el interior de la célula y están saliendo hacia el exterior, formándose simultáneamente la cápside, incorporando la membrana, o sea, la envoltura lipídica. Y acá ya en una etapa más tardía, los virus ya fuera de la célula infectada. Acá hay dos procesos adicionales a los que ya vimos en términos de la entrada del virus a la célula. Lo que vimos anteriormente fue el proceso que siguen todos los virus animales, que es la entrada de un virus libre. ¿Ya? Un virus que llega por primera vez a infectar a un hospedero, ingresa por esa vía. Y luego esto se replica N veces. Se sintetiza la progenie y por lo tanto hay un proceso de diseminación. Se vuelve a repetir con otras células blancas. En este caso, hay algunos virus que tienen la capacidad adicional a la anterior de generar una transmisión célula-célula. Es decir, una vez que se multiplicó en el interior de la célula, ahora no es necesario que salgan nuevamente fuera de la célula a repetir el proceso, sino que directamente desde la célula infectada infecte a las células vecinas. ¿Ya? Entonces, tienen esta capacidad de infectar como virus libre, pero adicionalmente a eso, tienen una capacidad de infección célula-célula. Algunas especies virales tienen esta capacidad, normalmente los virus que infectan epitelio. ¿Ya? Herpes. Herpes tiene esta capacidad de hacer infección directamente desde una célula a otra. ¿Ya? Y eso les genera ventajas selectivas porque así evita la acción del sistema inmune. Normalmente, la acción de anticuerpos. Y hay un tercer mecanismo, que es el de infección célula-célula, pero a distancia. Es decir, el virus se multiplica, se libera, y después es transportado, por ejemplo, vía sanguínea, en el interior de una célula, un linfocito, un eritrocito, etc. Y llega, por ejemplo, en el caso retrovirus, a epitelio digestivo, por ejemplo, entra en contacto este linfocito con la célula de la mucosa, y hay una infección célula-célula, pero a distancia. No en un epitelio, que son células colindantes, sino que transportado por, entre comillas, largas distancias, hasta que llega a esta nueva célula blanco que se va a unir a esta célula, en este caso una célula mucosa, y el virus sensa esa llegada y infecta, pasa directamente a infectar a esta nueva célula. Claro, es como ocupar digamos, un medio de transporte. ¿Ya? ¿Para qué? Nuevamente, para evitar la acción del sistema inmune, para generar un efecto de concentración y no de dilución. ¿Ya? Algunos virus tienen esa capacidad, no todos. Pero el mecanismo que vimos con más detalle es el que posee todos los virus, inclusive ¿ya? Este mecanismo de infección a partir de un virus nuevo. Ok. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, por favor, nada más. Ok, entonces, terminamos. Sí. Curso está ahí el libro, está en la bibliografía complementaria y ahí está en la sección de infección viral y están más detalles contigo.
Dentro de la línea.